Muy buenas noches. Estamos originando esta transmisión desde Bogotá, aquí en la sede Normandía, la sede nacional de la Iglesia Cristiana de Restauración. Para todos ustedes, mil bendiciones. Otro tiempo más para escudriñar la palabra, para reflexionar, para adorar a Dios, pero también para interceder por la iglesia, por las familias, por Colombia y por el mundo. Dios les bendiga y bienvenidos esta noche. Vamos a cantar una canción antes de empezar. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosas en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Para siempre será consolador. Gloria a nuestro Dios. Damos la bienvenida a toda la audiencia en cualquier parte que nos esté escuchando. Y yo vamos a hacer hoy un tiempo de adoración, un tiempo de honra, un tiempo para glorificar a Dios. Y estamos todos unidos, la Iglesia Cristiana Restauración y aún otras personas y otros lugares que se conectan a esta hora. Qué bendición poder llegar hasta sus hogares. La iglesia en casa es una bendición. Vamos a leer la palabra de Dios allí en Hebreos capítulo 11. Vamos a escudriñar un par de versículos y algunas referencias adicionales que tienen que ver con la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 11 dice: pero sin fe, versículo 6, perdón, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay un problema serio cuando se trata de definir la fe. Hoy está de moda predicar en los púlpitos que la fe consiste en creer ciegamente que lo que voy a recibir, o que lo que estoy pidiendo mejor, lo voy a recibir. ¿Qué interpretación más equivocada? ¿Saben de dónde ha salido esa interpretación? Que nos hemos quedado con el primer versículo del capítulo 11. Para entender el significado de la fe hay que leer todo el capítulo 11 de Hebreos. El primer versículo dice después: la fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, estoy convencido de lo que espero. Y estoy en la convicción de lo que no veo, la convicción de lo que no se ve. Y entonces no falta el irresponsable predicador que dice: bueno, usted que ha pedido a Dios, entonces confíe. Bueno, permítame decirle, no es exactamente eso lo que quiere decir este texto. Es necesario que escudriñemos todo el capítulo. Solamente vamos a hacer algunas referencias para entrar a lo que realmente quiere decir cuando dice es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pues bien, la pregunta que nace entonces es: ¿qué esperamos? Porque definiendo qué es lo que esperamos,
entonces podemos adentrarnos un poco más a ampliar para que podamos comprender el verdadero significado de la fe. ¿Qué es lo que esperamos? Es la pregunta que no podemos evadir. ¿Por qué? Porque tiene todo que ver con el resto del capítulo. Y entonces el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo así? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios. Y aquí no hay ningún problema con ningún colombiano prácticamente. Pero también es necesario que el que se acerca a Dios crea no solamente que hay Dios, sino que ese Dios es galardonador de los que le buscan. Y ahora sí empleémonos un poquito para comprender entonces de qué se trata el significado real de lo que es fe. Versículo 8 dice, por la fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció, voy a parafrasear, sin preguntar para dónde iba, ni cuánto se iba a ganar. Y el versículo 17 también dice, por la fe Abraham, cuando Dios le dijo, dame a tu hijo, corrió, acudió presurosamente a cumplirle a Dios el pedido. Es cierto que nos pasa que cuando alguien de nuestra casa enferma, lo primero que hacemos es mirar a Dios para decirle, Señor, ¿por qué a mí? Y quizás en este tiempo de pandemia muchos están diciendo, Señor, ¿y por qué a nosotros? ¿Qué hemos hecho? Bien, definamos lo que es fe y vamos a comprender mucho de las cosas que no tienen en este momento explicación para muchos. ¿Qué es fe? Fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Pero viene una pregunta, ¿y qué es lo que espero? Miremos el ejemplo de Abraham. Dice la palabra que cuando Dios llamó a Abraham allí en Ur de los Caldeos, él salió sin preguntar a dónde iba, ni preguntó, ¿cuánto me voy a ganar? ¿Qué es lo que acostumbramos nosotros preguntar? Pues bien, aquí empezamos a aclarar la definición de fe. Entonces, la fe no consiste en creer que voy a recibir lo que estoy pidiendo, sino que de aquí podemos deducir que la fe consiste en creer firmemente en Dios, en las promesas de Dios. A Abraham le bastó que Dios lo llamaba para que él obedeciera. Luego, cuando más adelante, versículo 17, dice que Dios le pide a su hijo Isaac, él corre a cumplir sin siquiera recriminarle. Yo quiero preguntarle a usted que tiene hijos, que tiene hijas, ¿usted entregaría a su hijo a muerte? Pues Dios le pidió a Abraham que le entregara a su hijo y Abraham corrió a cumplirle. Dice la palabra de Dios allí en Génesis que él madrugó ese día. Él quería cumplir rápidamente el pedido de Dios. ¿Por qué? Pues este capítulo 11 lo dice. Porque su fe le alcanzó para creer, versículo 18 y en adelante, que Dios es fiel. Abraham creyó que Dios es fiel. Y si Dios es fiel, Dios le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces voy a parafrasear. Abraham pensó, Dios me prometió herencia en Isaac. Ahora me está pidiendo que lo sacrifique. Pues como Dios es fiel, si Dios tiene que juntar ceniza con ceniza, hueso con hueso, lo hará, porque Él es fiel y cumple su promesa. ¿Sabe cuál es el problema en estos tiempos? Que nos cuesta creer que Dios es fiel. O a veces nos cuesta creer que merecemos que las promesas de Dios se cumplan. Y quizás tenemos razón, porque somos muy utilitarios, queremos usar a Dios y no queremos someternos a Él. La verdadera fe no consiste en creer que voy a recibir lo que se me antoja pedir, sino creer que Dios es fiel y me va a dar lo que yo necesito, lo que Él me ha prometido, porque las promesas de Dios son fieles. ¿Saben una cosa? Ese es el tipo de fe que agrada a Dios. Ese es el tipo de fe que usted y yo debemos practicar. Ese es el tipo de fe que necesitamos para que en este tiempo de dificultad no entremos en pánico, sino que esperemos confiadamente lo que Dios ha prometido. ¿Qué es fe? Es la certeza de lo que se espera. Le pregunto, ¿usted qué espera? Bueno, usted y yo debemos esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Cómo lo hará? No lo sabemos. Abraham creyó que si tenía que juntar ceniza con ceniza, le iba a cumplir la promesa de que en Isaac le daría descendencia.
La convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no veía Abraham? Abraham no veía a su hijo vivo. Abraham no veía que su esposa podía concebir. Abraham no veía ninguna de estas promesas que Dios incluso le había hecho. Pero su fe lo llevó a estar convencido. Es más, el mismo capítulo nos relata que todas estas personas, Abraham, Elías y otros, ni siquiera pensaron en las cosas de este mundo. Dios le dijo a Abraham, toda esta tierra es tuya, y él no corrió a poseerla, él hubiera podido poseerla. ¿Saben por qué? Porque él tenía delante de él una tierra que Dios se le había prometido y tenía unos siervos con los cuales luego venció a unos reyes invasores y liberó a los reyes de la llanura. O sea que él tenía suficiente poder para despojar a los reyes de la llanura, pero no lo hizo. Y dice el mismo capítulo 11 de Hebreos que es porque él esperaba la verdadera patria, la patria celestial. Yo quiero preguntarle, ¿usted qué espera? Quiero preguntarme a mí, ¿yo qué espero? Debemos esperar las promesas de Dios, porque Él ha prometido y cumplirá. Él promete y Él cumple, pero es necesario que nosotros entremos en esa dimensión de fe para que entonces recibamos sin desesperación. Porque Dios cumple. La pregunta es usted cómo espera el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Puede esperarlo desesperado o puede esperar pacientemente, confiado y feliz? En este proceso de dificultad que vive el mundo, usted y yo debemos poner en práctica ese tipo de fe. Ahora, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, si usted y yo no esperamos confiadamente en que Dios cumple sus promesas, porque es fiel, no agradamos a Dios. Y es cuando nos volvemos presa de la desesperación. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios. Claro, no es suficiente creer. Hay una segunda parte de este versículo que también debemos cumplir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que los demonios también creen. No basta solo creer. Es además necesario, además de creer que hay un Dios, es necesario que sepamos, que confiemos y que seamos capaces de digerir, de creer que ese Dios que nos ama, que ese Dios que promete, galardona a los que le buscan. Y aquí, si el porcentaje de crédulos se baja mucho, altísimamente. ¿Por qué? Porque son muy pocos los que son capaces de esperar y confiar en Dios cuando la situación se ve difícil. A veces cuando pasamos por dificultades, lo primero que hacemos es mirar para arriba y decirle, Señor, ¿aquí qué pasa? ¿Qué está pasando, Señor? Como dijo un ladrón en la cruz, Señor, ¿qué te pasó? ¿Dónde están los milagros que hacías? A veces nosotros hacemos exactamente lo mismo con el Señor. Es necesario que aprendamos a creer que ese Dios que existe, además galardona a los que le buscan, sin importar lo que están viendo nuestros ojos. ¿Qué ven nuestros ojos hoy? Temor, incertidumbre, pero nosotros no tenemos esa clase de problemas, porque nosotros tenemos fe y confiamos en Dios. Ese es el tipo de fe que usted y yo debemos practicar en este día. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, es necesario que volvamos a la fe que Dios propone, de estar convencidos de lo que esperamos, de creer en lo que no vemos, pero sin importar lo que vean nuestros ojos, que creamos que ese Dios que nos ama galardona a los que le buscan. Ese es el tipo de fe que practicaron los héroes de la fe como Abraham, como David, como Elías, como Gedeón. Ese es el tipo de fe que usted y yo necesitamos practicar. No se le olvide, la fe no consiste en estar seguro que va a recibir lo que se le antoja, sino estar seguro que Dios cumple sin importar lo que ven nuestros ojos. Eso nos da paz, eso nos permite esperar pacientemente y eso nos permite vivir en gozo, sin importar las circunstancias. Espero que Dios nos dé esta noche la suficiente fe, la suficiente paciencia para esperar lo mejor, porque el que promete es fiel. Voy a compartirles una canción más y luego vamos a orar por este país, por las familias, por la iglesia, por Colombia. Dios es fiel y Dios cumplirá. Bendito el Señor. Esta canción tiene que ver con la fe, es bien antigua, quizás algunos la conozcan. Mi casa está fundada en la roca, por eso no la mueven tempestades, por eso siempre es firme ante los vientos,
Por eso no la arrastran vendavales, y firme yo camino diariamente, confiando en la potencia de mi roca, sabiendo que ella permanece fuerte y que las tempestades no la tocan. El necio la fundó sobre la arena, y grande fue su ruina y su vergüenza, y tú sufrirás la misma pena, si a Cristo, que es la roca, no te allegas. El necio la fundó sobre la arena, y grande fue su ruina y su vergüenza, y tú sufrirás la misma pena, si a Cristo, que es la roca, no te allegas. Qué bueno es vivir confiadamente frente a las amenazas de este mundo. Por eso, amigo, ven que Cristo es fuerte, y en su regazo tú estarás seguro, y goza de esta dicha permanente, de estar sobre la roca de los siglos, viviendo en su amor eternamente, la dulce gloria de los redimidos. El necio la fundó sobre la arena, y grande fue su ruina y su vergüenza, y tú sufrirás la misma pena, si a Cristo, que es la roca, no te allegas. El necio la fundó sobre la arena, y grande fue su ruina y su vergüenza, y tú sufrirás la misma pena, si a Cristo, que es la roca, no te allegas. Si a Cristo, que es la roca, no te allegas. Señor Dios de los cielos, tú amas a Colombia, tú amas este país, tú amas nuestra familia, tú amas este mundo, pero nos hemos vuelto contra ti, nos hemos rebelado, nos hemos alejado. Señor, cada día caemos más en la secularidad, en la perversión. Yo y mi pueblo hemos pecado. Yo y mi pueblo te hemos deshonrado. Yo y mi pueblo nos hemos apartado de tus enseñanzas, porque hemos negado tu nombre cuando aplicamos no los principios sanos de la fe, que consisten en confiar en ti, sino que no aplicamos ese tipo de fe egoísta que solamente piensa en saciar nuestros propios apetitos. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando no hemos honrado tu nombre, creyendo fielmente en tus promesas, a pesar de lo que vean nuestros ojos. Perdónanos cuando solamente pensamos en lo que creemos que necesitamos. Perdónanos porque nuestros ojos nunca se han llenado. Alguien dijo que nuestros ojos solo se llenan con tierra, y tristemente es cierto. Oh Dios de los cielos, ayúdanos a comprender que hay cosas que no entendemos fácilmente, pero que es necesario que en esos momentos descansemos en ti, porque el que lo promete es fiel. Así creyó Abraham, así creyó Gedeón, así creyó David, así creyó Elías, así creyó Elcana, así creyó Jeremías, así creyeron todos aquellos héroes de la fe que murieron con sus ojos puestos en la patria celestial. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos aferrado a esta tierra, a las cosas de esta tierra, a vivir cómodamente en esta tierra, y nos hemos olvidado de honrar tu nombre.
Perdónanos, Señor, porque ahora los hijos de Dios van a la iglesia más pensando en, Señor, aquí está mi lista de mercado, en vez de decir, Señor, aquí te presento la lista de mercado de mi vecino. Se nos ha olvidado el amor por el prójimo. Se nos ha olvidado el honrar tu nombre. Nos hemos vuelto humanistas, nos hemos vuelto el centro. Queremos ser el que ocupa el trono, y el trono te pertenece a ti, Señor. Oh Dios, clamamos misericordia. Clamamos misericordia por los pueblos de Colombia, por las iglesias de Colombia, por nuestras familias, Señor, que en tu misericordia seamos cubiertos por la sangre de Cristo, por el poder de tu palabra, oh Dios. Pero también pedimos misericordia por nuestros pueblos vecinos. Oh Dios, tanto dolor en Italia, tanto dolor en Rusia, donde a pesar de que es poco el contagio, Señor, también hay dolor. Tanto dolor en Estados Unidos, tanto dolor en España, Señor. Tanto dolor en otros países, allí en Ecuador, Padre, ten misericordia. Ayúdanos, Señor. Padre, que no seamos presa del contagio, pero que no seamos sobre todo presa del pánico. Que aprendamos a vivir, a confiar, a esperar en ti, Señor, porque tú nos das el privilegio de esperar en ti. Que aprendamos a vivir confiadamente, que aprendamos a esperar confiadamente, que aprendamos a practicar la fe que revela tu palabra, y que entonces honremos tu nombre cuando nos acercamos a ti, no para pedir lo que se nos antoja, no para pedir lo que nuestros caprichos nos dictan, sino para honrar lo que tú quieres, tu palabra, tu nombre, honrar tus propósitos. Señor, gracias, porque nos das el privilegio de escudriñar tu palabra. Abre nuestros oídos, Señor. Queremos abrir nuestros oídos para oír tu palabra y ponerla en práctica. Queremos abrir nuestros oídos para que todo lo que hagamos te agrade, Señor. Oh Dios, perdónanos cuando hemos hecho oídos sordos a la necesidad de un país, a la necesidad del mundo, a la necesidad de unos niños huérfanos desamparados. Hay personas que preguntan, si Dios es amor, ¿por qué permite que niños estén en la calle con necesidad? Y tú nos preguntarías, ¿y tú por qué lo permites? Yo te entregué el mundo, pero Dios de los cielos, tú no estás allí para esperar darnos todo lo que se nos antoje. Tú estás allí para darnos lo que tú quieres, lo que tú crees que necesitamos. Tú no suples caprichos, tú suples necesidades. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ten misericordia. Oh Dios, postramos nuestras almas delante de ti, deponemos nuestros propósitos, nuestros deseos. Oh Dios, con todo y el dolor que el mundo está pasando, hay una cosa que ha surgido de aquí, y es que hoy, ricos y pobres, todos, absolutamente todos, estamos igualmente amenazados por la misma situación. Hoy no hay personas intocables. Hoy solamente hay personas vulnerables. Señor, ten misericordia. Señor, haz misericordia. Señor, tráenos tu luz, tu misericordia, tu esperanza, Señor. Oh Padre, que tu amor nos asista. Oh Padre, que tu amor esté con nosotros. Oh Padre, que nosotros multipliquemos el amor a quienes lo necesitan. Oh Padre, que nosotros dejemos ver tu gloria en la vida que practicamos, porque nos cuesta vivir en santidad. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícanos, Señor, en tu palabra, que es viva y que es eficaz. Santifícanos, Señor, por el poder que esa palabra tiene para transformar nuestras vidas. Danos, Señor, el valor de que no haya ningún rincón de nuestra vida que esté omitido o que esté negado al control del poder de tu palabra y de la guía de tu Espíritu Santo. Señor, queremos acercarnos a ti. Queremos venir a ti confiados. Queremos ser instrumentos útiles para que tu gloria se vea en aquellos que hoy están desesperados. Qué tristeza, Señor, que algunos de tus hijos estén engrosando la fila de los desesperados. No los juzgamos, Señor. Queremos hoy todos unirnos para recuperar esa fe que está revelada en las Escrituras. Esa fe que nos hace llegar plenamente confiados, sabiendo que sin importar lo que pase, Señor, tú estás en control, porque tu palabra dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Oh Dios, algunos nos hemos engolosinado, pensando que entonces no habrá mal que nos toque.
Señor, esto significa que nada de lo que pase nos hará mal, sino que al contrario, siempre nos hará bien, aunque lo que recibamos en un momento dado cause dolor. Padre, tú eres fiel, tú eres misericordioso, tú nos amas y tú quieres darnos la bendición de la gloria tuya y quieres revelar esa gloria a través de tus hijos, a través de la iglesia, a todo el mundo, a las naciones. Señor, por eso te suplicamos que tú tomes el control en la vida de tu iglesia, que tomes el control en el quehacer de la iglesia, que tú tomes el control de lo que hace cada hijo tuyo. Señor, que de este proceso de dolor se levante una iglesia más santa, una iglesia más comprometida con tus propósitos, una iglesia menos esclava de los ídolos, porque a veces nos hacemos esclavos del trabajo, de las ocupaciones y nos olvidamos de honrar tu nombre, amando al prójimo, honrando la familia que tú nos has dado, oh Señor, y de paso honrando tu nombre. Padre, perdón te pedimos por habernos olvidado incluso de nuestra familia, por habernos hecho esclavos de los quehaceres, esclavos del trabajo, esclavos de los propósitos terrenales. Oh Señor, que no se nos olvide que tú tienes un propósito celestial, para que entonces nosotros no armemos propósitos terrenales que estén por encima del tuyo, sino que todos nuestros propósitos en la tierra estén sujetos a tu propósito sublime de llevarnos a tu presencia para hacernos adoradores por la eternidad. Oh Señor, que la persona que nos esté escuchando en este momento, si no ha recibido a Cristo en su corazón, si no tiene una relación con el Señor Jesucristo, en este momento abra su corazón para que tú entres, gobiernes su vida y le recibas como hijo. Oh Dios, gracias, que esa persona que está hoy confesando sus pecados, Señor, sea oída en tu presencia. Porque tu palabra dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo gime con gemidos indecibles en favor de tus siervos. Queremos aprender a ser hijos obedientes, queremos aprender a ser hijos que honran tu nombre, queremos aprender a ser hijos que llevan tu luz a todos los lugares donde tú nos quieres enviar. Oh Señor, no habrá lugar vedado. Perdónanos cuando hemos guardado silencio frente a la depravación que está sufriendo la sociedad, el Estado y las leyes. Perdónanos, Señor, porque no nos hemos doblegado. Porque tu palabra dice allí cuando el rey Josafat vio al enemigo demasiado grande y dijo, Señor, son muchos contra mí. Tú le dijiste, entonces no pelees. Levanta, pon los cantores adelante y que me alaben y yo pelearé por vosotros. Tú hiciste, sin embargo, que el rey fuera con su ejército al campo de batalla, pero ya no para pelear, sino para despojar al enemigo. Gracias, Señor, porque eso es lo que tú quieres hacer. Hoy tenemos un problema grande, Señor. Las cortes son más grandes que nosotros, tienen más poder que nosotros, pero tú tienes más poder que ellos. Por eso las ponemos en tus manos. Señor, que la depravación de este país tenga un límite. Padre, toca la conciencia de los magistrados, o si no, cámbialos. Señor, queremos que tu iglesia aprenda a arrodillarse para clamar, aprenda a adorar, porque entonces tú pelearás y nosotros podremos despojar al enemigo, porque somos mucho más en tu nombre. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, ayúdanos a pasar este tiempo y que cuando volvamos, Señor, entonces ese abrazo que quedó pendiente sea mucho más efusivo. Ese te amo que quedó pendiente, Señor, sea mucho más grande. Y esa forma en que tu iglesia se manifieste amando al prójimo sea mucho más visible en todo el mundo. Padre, que de todo esto la comodidad pase a un segundo lugar. Que de todo esto pase a un segundo plano mis deseos, para que sean tus deseos, tus propósitos los que se impongan. Porque tú eres el Rey, tú eres el quien das las órdenes. Y nosotros nos debemos someter a tu propósito, a tu voluntad, a lo que tú decidas. Gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias, Señor, por tu misericordia. Quédate con nosotros esta noche. Da paz a tus hijos, da paz a las familias, Señor. Dale la posibilidad de entenderse allí encerrados, Señor, unidos en la distancia, aunque distanciados. Oh Dios, ayuda para que ninguno entre en problema con su misma familia, sino que haya entendimiento, que haya paz y que haya amor entre toda la familia y entre toda tu iglesia, en el nombre de Jesús. Y todos allí decimos amén. Que el Dios Todopoderoso les bendiga. Un abrazo y mil bendiciones. Feliz, muy feliz noche.